Ya les voy a hablar sobre el proceso de nacionalismo en América basado en dos autores principales. El primero es Anderson y el segundo es Herrera. Anderson nos relata el concepto nacionalista en los territorios americanos bajo el concepto de nación establecido por él, basado desde la base de los pioneros criollos desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. En cambio, Alfredo Herrera nos relata el proceso de Estado-Nación basado en los conceptos Estado y Nación y cómo se ha ido formando las instituciones para formar los estados actuales en América Latina. Anderson define el término nación como una comunidad política imaginada como inherente, limitada y soberana. Se concibe como un sistema de compañerismo. Las personas están dispuestas a morir por imaginaciones limitadas. Y da un ejemplo de esto, que antes las personas de Europa iban a Roma por la parte religiosa, pero luego se dieron cuenta que no hablan el mismo idioma, pero tienen un objetivo inicial que es la religión. ¿Cómo se produjo esta idea nacionalista en América? Por dos razones nos explica el autor. El primero, por el fortalecimiento del control de Madrid, que fue a partir de Carlos III, que impuso nuevos gravamentos, en el cuales decía que se incrementaba la eficiencia de recaudación, hizo efectivos los monopolios comerciales, restringió el comercio, centralizó la jerarquía administrativa y promovió una fuerte migración que hizo que muchos criollos no estuvieran de acuerdo y se motivaran a luchar por una independencia. El segundo, una difusión de las ideas liberalizadoras de la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVII. Es una época en donde las personas comenzaron a tener un nivel educativo mucho más importante y a entender conceptos como Estado. La diferencia entre África, Asia y América Latina se da principalmente por factores geográficos, políticos y económicos. Las políticas comerciales de Madrid convertían las unidades administrativas ya en zonas económicas separadas, es decir, España siempre dividió ya su territorio, como es decir, en Quito exportamos tales productos, en Colombia tales productos, al igual que en Venezuela, entonces tenía una división ya de cuáles son los estados que hay en América y eso ayudó en las futuras sentimientos nacionalistas. Y el dilema de los pioneros criollos, en el cual nos menciona el autor, en donde nos dice que los criollos disponían de los medios políticos, económicos y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos. Los españoles lo tenían económicamente sometidos, pero a la vez eran esencialmente para la estabilidad del imperio. En este caso, los criollos no eran españoles, tampoco eran indígenas y tampoco eran negros. Entonces, los criollos que eran nacidos en las Américas no podían ser un español auténtico y los nacidos en España no podían ser un americano auténtico. Por eso viene ese sentimiento considerado ya como uno de los primeros términos, que es el euroasiático, los euroafricanos y los euroamericanos, que estaban en medio por este rol de mestizaje. El siguiente autor, que es Herrera, da una definición de nación un poco diferente, en donde él nos dice que nación es un contrato, una creación o una fabricación de convicciones solidarias y fidelidades de la colectiva humana, es decir, este término nace por una colectividad humana en donde toma un importante rol la educación, el ejercicio militar obligatorio, las fiestas cívicas, la prensa, entre otros. Nos da una definición del Estado en donde nos dice que el Estado es como una concentración de múltiples autoridades en una estructura gubernamental, la formación de una burocracia, ejército y policía, ordenamiento jurídico. Para él, ese nacimiento del término nacionalista o sentimiento nacionalista nace en base a esa creación de un Estado-nación y sentirte dentro de un Estado-nación. Por eso que nombra en sus escritos la creación de la Constitución, en donde fue el proceso de formación e institucionalización para garantizar el derecho, es decir, la coacción jurídica, por lo que demandó en crear un corpus jurídico que institucionalizara y garantizara la sujeción a una autoridad central.
Eso a su vez permitió una formación de nuevos gobiernos que eran las monárquicas, los republicanos y los federales. Los grupos criollos estaban más comprometidos con la área republicana, pero también había unos que preferían las formas de gobiernos monárquicas.